Buenos días, queridos estudiantes. Les agradezco mucho su presencia a Julie, Yesid y Gloria en esta web conferencia. Espero que vayan llegando más compañeros. Y hoy vamos a tratar estrategias y herramientas de la administración de operaciones. Nuestra segunda web conferencia correspondiente al curso de administración de operaciones y cadenas globales de valor de la maestría en administración de organización. Seguramente ustedes recuerdan este gráfico y ¿por qué se los vuelvo a presentar? Porque ustedes son gerentes o somos gerentes, ya sea una empresa grande, de una mediana, pequeña o de un área de la organización o incluso de nuestro mismo puesto de trabajo. Entonces, ¿por qué es importante que en todas nuestras actividades, en nuestros quehaceres, en nuestras tareas, en los procesos que ejecutamos, tengamos esa conexión? Siempre estemos pensando en lo que hacemos, qué le aporta a las estrategias de la organización, en qué le aporta a los objetivos, a la visión a la cual quiere llegar la organización y que estemos conectados con la misión de la organización. O sea, ¿por qué? Porque finalmente todas las actividades que realizamos dentro de la organización tienen que tener ese enfoque misional, ¿sí? Si yo trabajo en la UNAD, yo tengo que tener ese enfoque misional y conectado con el modelo pedagógico y con la función misional de la universidad, que es académica, investigativa y tiene una proyección social. En ese sentido, yo debo tener esa conexión. Entonces, básicamente esta primera diapositiva, que es la misma de la primera web conferencia, tiene ese propósito de que conectemos. ¿Por qué? Porque dentro del diseño del curso que les he propuesto, administración de operaciones, y en las situaciones que les he propuesto, hay, digamos que son muy puntuales y apuntan a un caso específico dentro de la organización, ¿sí? Por ejemplo, cuántas unidades debemos de producir, cuál es la ruta crítica de un proyecto, cómo es la gestión de inventarios. Entonces, digamos que son elementos muy puntuales de la organización y que de pronto corremos el riesgo de desconectarnos de esta parte estratégica de la organización. Entonces, ese es el llamado que yo les hago. Bien, y continuamos con este elemento. Profe Julio. Te escucho. Sí. Profe Julio, qué pena con su merced. Es que para una sola cosita, profe. Es que a mí me tocó venir aquí a la sede de la UNAD a un tema de semilleros de investigación, un encuentro. Sí. Yo voy a estar conectado, voy a estar pendiente de la clase, hoy, claro que sí, pero entonces de pronto no voy a poder participar mucho, por lo que va a estar en un recinto cerrado. Bueno, Jessy. ¿Sí? Es para que me excuse si de pronto su merced me pregunta y no respondo. ¿Viste, mi profe? Pero va a estar pendiente. Bueno, tranquilo, Jessy, sí, entiendo perfectamente. ¿En qué sede estás? En Yopal. Hoy estamos, ayer y hoy estuvimos en el octavo encuentro de semilleros de investigación personal de aquí, la Amazonía Orinoquía. Qué bueno que participas. ¿Tú eres docente de la UNAD, Jessy? Sí, señor, de industrial. Bueno, somos compañeros y colegas, ¿no? Pues, excelente. Bueno, mejor, súper, sí, señor. Sí. Claro que sí, mi profe. Bueno, Jessy. Bueno, listo, mi profe. A mí también me interesan mucho los temas de investigación. Bueno, bienvenido, sí. Eduardo. Bien, entonces continuamos. Y estos son elementos también
que nos permite ubicarnos en contexto con la organización. Entonces, miren cómo lo que son los elementos estratégicos, tácticos y operativos se ubican en la pirámide organizacional. Cuando miramos la organización por niveles jerárquicos, entonces el nivel estratégico, pues, es la cúspide de la organización y es donde están los directivos. El nivel táctico es básicamente donde las estrategias se desagregan en tácticas y son los niveles medios de la organización. Y el nivel operativo, pues, es donde se ejecutan las labores y es donde prácticamente se da digamos, el momento de verdad, ya sea en la producción, en la atención al cliente, el servicio al cliente. Y entonces es muy importante que esto todo esté conectado, ¿sí? En los procesos estratégicos, en los procesos de soporte y en los procesos de operativo. Bueno, digamos que esto es un pequeño recorderis de lo que hablamos en la webconferencia anterior. Y aquí continuamos también con el lugar que ocupa la administración de operaciones dentro de la organización. Básicamente se concentra en las operaciones y en los procesos de transformación. Operaciones generalmente se refiere a cuando la organización presta servicios, y procesos de transformación, pues obviamente cuando hay una transformación de una materia prima en un producto terminado, ¿sí? Y pues tiene estos procesos u operaciones, pues tiene unos insumos como son los trabajadores, el gerente, el equipo, las instalaciones, los materiales, los servicios, la tierra, la energía, bueno, todo lo que es necesario para ejecutar estos procesos u operaciones. Bien, y hay unos tipos de procesos de producción que están directamente relacionados con el volumen, ¿sí? Entonces, por ejemplo, un sistema de producción continua, masiva, por ejemplo, Coca-Cola, es en flujo porque permanentemente están saliendo cantidades de unidades de Coca-Cola, de gaseosas. Entonces, digamos que el volumen de producción es alto, ¿sí? Y digamos que es muy similar para ese volumen de producción de flujo, muy similar a la producción en masa, ¿sí? Digamos que de flujo también podemos considerar un acueducto, ahora que está en racionamiento del agua en Bogotá. ¿Por qué? Porque es un flujo continuo de agua o un flujo continuo de energía. Y digamos que lo de Coca-Cola es una producción masiva. Por lotes podemos decir de que puede ser cuando una empresa, por ejemplo, fabrica un tiempo, vamos a producir 10 juegos de sala. Entonces, ese es un lote de producción. 10 juegos de comedores, ese sería un lote de producción. Generalmente en este tipo hacen una distribución o un diseño de procesos donde digamos que la distribución en planta y las máquinas son polifuncionales de acuerdo al lote que se esté generando. Sobre pedido, pues también, por ejemplo, puede ser, volviendo con el tipo de los muebles, ya no que producen para vender, sino sobre pedido es que venden para producir. Entonces está una ebanistería, le llega un pedido de unos closets para una casa, entonces tiene que organizar todos sus elementos específicas del cliente, pero ya ese volumen es menor, ¿sí? En cuanto a volumen de producción. Y los proyectos se puede decir que es único, ¿sí? Yo no, o sea, un proyecto para
Construir un puente es un proyecto único. Seguramente hay unas normas y unas condiciones que son similares o que deben de cumplir todos los puentes, pero las especificidades para ese puente son únicas. Entonces, ahí va esa relación de los modelos de producción o de los tipos de procesos de producción en relación con el volumen de producción. Bien, ¿vamos claros hasta allí? Bien, entonces digamos que hay unos diseños en los procesos de producción y hay como un paso a paso, ¿sí? Aunque la clave es así esté estructurado un paso a paso, esto no es la última palabra, tiene que haber elementos de flexibilidad. Entonces, digamos que empieza por seleccionar el producto o servicio. Entonces, allí yo no me ubico, bueno, ¿es una producción de flujo o es una producción masiva o es una producción por lotes, ¿sí? O por pedido o es un proyecto. Entonces, allí ya me tengo que ubicar yo en qué es lo que voy a hacer, ¿sí? Y de acuerdo a eso selecciono el proceso de producción. Miren que en este ejercicio, en esta tarea 3, se colocó un ejercicio muy sencillito sobre la capacidad correcta de producción, ¿sí? Porque dependiendo, miren que en la diapositiva anterior, el tipo de producción está directamente relacionado con el volumen de producción, ¿sí? Entonces, el proyecto prácticamente es una unidad y va aumentando a medida de que en masa son millones de botellas de gaseosa, en flujo son millones de litros o metros cúbicos de agua, ¿sí? Entonces, eso está directamente relacionado con la capacidad de producción y obviamente que eso determina el plan de producción y a su vez el control de la producción en cuanto a cantidad, calidad y costos, y va directamente relacionado con el control de inventarios, que también tuvimos una situación o tenemos una situación de inventarios, y con el mantenimiento y reemplazo de máquinas, que digamos que este tema sí no lo estamos tratando en este curso. Pero es importante y hace parte también de lo que es la administración de operaciones y cadenas de valor. Bien, aquí no me voy a detener mucho. Este es un ejercicio que ustedes han venido realizando. Pues yo les propuse el Graph Online porque facilita mucho. Y básicamente, ¿qué les quiero yo llamar la atención sobre este PER o ruta crítica? Estos se llaman también modelos grafos. Es que, por ejemplo, crítica es la ruta más larga que se requiere para cumplir todos los procesos y lograr a un fin, ¿sí? Que desde el inicio al fin es por qué se hace énfasis en la ruta crítica. Porque si yo quiero disminuir el tiempo de ese proceso, yo tengo que trabajar en la ruta crítica. Entonces, por ejemplo, es inocuo que yo trabaje E5, ¿sí? Pasar de aquí a acá, ¿sí? Del paso 3 al 5. No tiene, podría de pronto tener sentido porque me disminuye tiempo, horas de trabajo o costos, pero no me afecta para nada el tiempo total que va desde 0,1 a 0,12. Entonces, si yo quiero disminuir ese tiempo, tengo que trabajar sobre la ruta crítica. Entonces, yo puedo decir, bueno, ¿cuál es la que más tiempo toma? Entonces, yo puedo decir, bueno, esta, de la 0,6 a la 7. Entonces, yo tomo
y comienzo a trabajar para disminuir este tiempo. Si yo estoy disminuyendo un tiempo en este paso del 0,6 al 0,7, si yo disminuyo una unidad de tiempo, es una unidad de tiempo que estoy disminuyendo para la ruta crítica. ¿Vamos bien allí? O sea, ese es el verdadero sentido de la ruta crítica. ¿Sí? Bien. Edward, ¿quiere hacer algún comentario? Profe, una preguntita. Sí, Gloria. Digamos que así, según el diagrama que usted está mostrando ahí, por ejemplo, el mío yo lo hice, pero editando los valores, o sea, poniendo como cada uno de los pasos. ¿Está bien o se debe dejar solamente así con numeritos? Sí, digamos de que el modelo, tú lo hiciste, no recuerdo, con el modelo grafos, con el graph online. Sí, sí, profe, yo lo hice con Gloria. grafos. Sí, Bueno, señor, lo hice con entonces, sí, mira que en el grafos tú colocas primero los puntos o los nodos y luego los conectas colocando el número de unidades. ¿Sí? Entonces, él inmediatamente o cuando tú le das el comando correspondiente, te marca la ruta crítica y en esa es que tú tienes que trabajar. Ahora, es muy importante que antes del grafos ustedes presenten una tablita donde miren cuáles son las actividades y cuál es la actividad precedente o actividades precedentes previas. Por ejemplo, si yo voy a hacer una silla, mire que se pueden ir en paralela o simultáneamente el hacer la estructura de la silla y por otro lado la tapicería del cojín, ¿sí? Y esas dos actividades conectan con otra actividad que puede ser empacado de la silla o ensamble de la silla y el cojín. Entonces, yo cuando voy a trabajar, ¿qué se demora más? Cuando voy a disminuir tiempos, ¿qué se demora más? ¿En la tapizada o el ensamble de la silla? Sí, o la fabricación de la estructura de la silla. Entonces yo trabajo sobre esa estructura, pero entonces es muy conveniente que ustedes hagan esa tabla de actividades previas, porque para el ensamble yo necesariamente en el nodo de ensamble me tiene que conectar fabricación de la estructura y fabricación del cojín y los dos llegar al nodo del ensamble. Gloria, no sé si te contesté la pregunta. Gloria. Claro, muchas gracias. Sí, bien, bueno. Entonces, continuemos por acá. Bien, y digamos que el diagrama PER, también pueden utilizar diagramas Gantt, ¿sí? Espero que todos lo conozcan. Voy a compartirles acá uno. Un diagrama Gantt, ¿sí? Que se plantean las actividades y se van resaltando allí en qué tiempo se van a realizar. Bien, pero también estos procesos los podemos representar en diagramas de flujo, que es muy importante que ustedes conozcan esta simbología. Sí, por ejemplo, el punto de inicio, ¿sí? Y asimismo se representa el punto de llegada, los pasos, procedimientos, así cuando tenemos que tomar decisiones, por ejemplo, en calidad, el producto cumple con la norma de calidad, entonces sí, continúa con el proceso, no, devuelve y repite, ¿sí? La flecha que indica la conexión entre un paso y el otro. Entonces mire que tenemos diagramas de flujo de procesos,
diagrama de flujo de carriles cuando se dan diferentes actividades en simultánea, que lo podemos observar también en diagramas PER. Notación de modelado de procesos de negocio, y cuando tenemos diferentes entradas, que ese es el modelo práctico, y salidas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si tenemos productos o servicios. Bueno, esto está aquí más a manera de ilustración. O sea, los recursos técnicos, académicos, teóricos, son muchos para nosotros manejar lo que es la administración de operaciones. Hay cantidad de modelos. Y aquí vemos, por ejemplo, la planificación de la capacidad, ¿sí? Que es uno de los ejercicios o las situaciones que ustedes planteaban, un ejercicio supremamente sencillo. Entonces, vamos. Bueno, ya hablamos del PER, Gloria preguntó. Y entonces aquí vamos a ir viendo, digamos, el sustento de cada una de las situaciones que les propuse, y ustedes, pues, en la medida que lo consideren necesario, intervienen, ya sea para preguntar, complementar o corregir lo que yo estoy diciendo. Todas, lo que ustedes digan es bienvenido. Entonces, una de las claves, y que lo miramos también ahora cuando se diseñaba un proceso de producción, es calcular la capacidad, ¿sí? Porque la capacidad debe estar en relación con la demanda, ¿sí? Por ejemplo, yo estoy en Palmira y hay muchos ingenios, y los ingenios requieren unas calderas muy poderosas, y esas calderas tienen unos ladrillos refractarios. Entonces había un contratista, un ingenio muy, digamos, muy solvente, con una empresa bastante desarrollada, el señor Empírico. Entonces, pero le exigían que él debía de tener normas ISO de calidad. Entonces llamaron al ingeniero, tal cosa, y entonces le preguntaban, don Manuel, ¿y cuál es su capacidad de producción? Él decía, él no tenía límites, decía, la que me pidan. Pero ¿cómo así? ¿Pero usted cuántos ladrillos refractarios puede producir en su planta? No, los que me pidan. ¿Por qué? Porque si me piden mucho más de lo que yo puedo producir, yo ahí mismo acudo a los otros fabricantes y puedo ampliar mi capacidad de producción. Entonces, digamos que la capacidad de producción no necesariamente se tiene que convertir en una restricción, ¿sí? Y para proyectarla, obviamente que hay que analizar la demanda con la oferta futura, ¿sí? Porque muchas veces, por ejemplo, miren, en Colombia permanentemente se está revisando las reservas de petróleo, y en este momento se dice que tenemos para 7.2 años. ¿Pero por qué? Porque se hacen esos estimativos donde se compara y se hacen las proyecciones de la demanda frente a la oferta futura. Y entonces eso permite que se tomen las previsiones correspondientes, ¿sí? Y eso, pues, permite también diseñar unos proyectos pertinentes, y pues también plantear los escenarios posibles, un escenario pesimista, optimista, un escenario ponderado, ¿sí? Y así, de esa misma manera se van asignando los recursos. Obviamente que teniendo en cuenta todo esto tiene que estar regulado por unos CAPIs o indicadores, ¿sí? Entonces la capacidad, pues, es la máxima proyectada, pero
En términos, por ejemplo, de nuestro amigo Manuel de los ladrillos refractarios, para él la máxima capacidad no era la de su organización, sino la del sector donde él estaba trabajando. ¿Sí? E igual, pues la capacidad proyectada, diseñada y la capacidad de operación. Bien. El ejercicio de capacidad muy sencillo. He visto que lo han resuelto de manera, o sea, bien, no puedo decir nada al respecto. Y en términos matemáticos, la capacidad de utilización, la capacidad está dada, ¿sí? Número de unidades. Esta planta está diseñada para tal número de unidades, ¿sí? Por ejemplo, 1000 unidades. Pero resulta de que cuando la van a poner al máximo a 1000 unidades, no arroja las 1000 unidades, arroja 800 unidades. Entonces, realmente la capacidad de esa planta está al 80%. Ustedes tendrían que hacerle algunos ajustes para ponerla a producir al 100%, que serían las 1000 unidades. O puede ocurrir el caso contrario. Cuando colocamos esta planta al máximo nos da 1200 unidades. ¿Sí? Entonces 1200 unidades sobre 1000, pues nos da una capacidad superior en un 20% a la del diseño. ¿Sí? Y asimismo, por ejemplo, con las horas disponibles, horas de utilización reales, etcétera, etcétera. O sea, el manejo matemático de esto es muy sencillo, básicamente son razones. Las razones son divisiones. Y entonces, más o menos similar al diagrama anterior, entonces el proceso de planificación es la demanda prevista, calcular la capacidad, el promedio de la capacidad máxima y la capacidad mínima, ¿sí? ¿Cuál es la capacidad necesaria? ¿Qué planes alternativos tenemos? Pues los planes alternativos, volvamos al caso de don Manuel, era contar con la capacidad del sector productivo o la capacidad de sus competidores, ¿sí? Y pues allí vienen unos factores cuantitativos de costos, los factores cualitativos de habilidades y poner en marcha el plan. Mire que hay una teoría económica y administrativa que se llama de capacidades y recursos, ¿sí? Entonces, esa teoría hace alusión, por ejemplo, a los recursos. Los recursos son los con los que cuenta la organización. ¿Dónde está? Estos. Trabajadores, gerente, equipo, instalación, materiales, servicios, tierra. Y las capacidades de la organización son lo que sabe hacer las personas con esos recursos. ¿Sí? Es como el know-how, ¿sí? El saber cómo. Y hay tipos de organizaciones o de empresas o de actividades que cuentan más lo que sabe la gente, el talento humano que está al interior de la organización que sus propios recursos. ¿Sí? Por ejemplo, una empresa de programación, ¿sí? De soluciones de programación para X o Y industria. De pronto, el recurso más valioso que tiene esa empresa es su talento humano con ese conocimiento especializado, ¿sí? Si el conocimiento no se requiere que sea tan especializado, pues de pronto la valoración de esa empresa recae más sobre sus recursos que sobre las personas. ¿Vamos bien allí? Sí, señor. Ok.
Bueno, gracias, Yuri. Bien, aquí vamos con la programación lineal. Esta gráfica nos muestra de manera sencilla, quizás la situación más sencilla que se puede presentar en programación lineal y es lo que estamos resolviendo con el método Solver. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Que las restricciones las representamos con dos líneas. ¿Sí? Está la línea roja y la línea verde. Entonces, es la restricción de dos recursos para producir y unidades Y. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, con esta restricción de roja, entonces, que equivale a 1.500 unidades, entonces yo puedo fabricar máximo 500 unidades de Y y aproximadamente 750 unidades de X. Con el recurso de la línea verde, ¿sí? Yo cuento con 1.000 unidades y produciendo 0 unidades de Y, puedo producir 500 unidades de X y produciendo 0 unidades de X, puedo producir, aquí me da, ¿sí? Pero esto, el cruce de estas dos líneas me da esta área sombreada, ¿sí? Que es el área solución. Entonces yo evalúo mi función objetivo, que es maximizar, la evalúo en este punto 0,500, la evalúa en este punto 375,250 y en este punto 500,01. Pues esta evaluación lo hacemos con dos ecuaciones simultáneas, dos incógnitas, y matemáticamente lo hacemos muy fácil. ¿Sí? Y DACO, el resultado esperable de esto es que se deben de producir para obtener la máxima utilidad 375 unidades de X y 250 unidades de Y, y aquí están las correspondientes restricciones. Bien, lo podemos visualizar de manera sencilla, lo podemos resolver matemáticamente de manera sencilla. Es el que sepa resolver ecuaciones de primer grado simultáneas, lo hace perfectamente. Entonces, allí ya vienen otros elementos. ¿Qué pasa si usted en vez de 2 tiene 3 productos? ¿Sí? Y tiene 3 restricciones. Allí ya comienza a complicarse la cosa matemáticamente. Y entonces allí usted tiene que resolver si son más insumos con restricciones. Por ejemplo, podemos estar hablando de 10 inecuaciones con restricciones para 5 productos, etcétera, etcétera. Entonces usted ya comienza a resolver eso con matrices. Y la mecánica de resolver una matriz es sencilla, ¿sí? Porque usted coge un pivote, bueno, hasta que la matriz la lleva a que le queden unos. No se vayan a distraer con esto que les estoy diciendo, simplemente les estoy como describiendo. El caso es de que eso se vuelve largo y engorroso. Y cuando la cosa se vuelve larga y engorrosa, la probabilidad de cometer errores es mayor. ¿Sí? Gloria, ¿me escuchas? Sí, señor, acá estoy escuchando. Ok, entonces, ¿quieres que hagamos un pequeño ejercicio con el Solver? Y vamos a mirar acá.
Profe, con el Solver yo lo que hice es, de acuerdo a, como a la situación, lo que hice fue poner los productos, el valor unitario, el valor total, y con el Solver lo que hice fue como que me diera las opciones de acuerdo a las restricciones. Pues, por ejemplo, mi restricción, Sí, por ejemplo, era el presupuesto, ¿cierto? Entonces, según mi tablita, sí. digamos que tenía un presupuesto, eso me daba como 18.000, ¿cierto? Y yo le dije al Ajá. Solver que tenía un presupuesto de 15.000, entonces él lo que hace es, uno poniéndole las restricciones, lo que hace es hallar como la respuesta, y es mi trabajo lo que yo, pues el mío es muy sencillo, yo, no es tan largo como el que usted está mostrando en Sí. este momento en pantalla, pero era como por hacer pues el ejercicio, ¿cierto? Y entonces el Solver lo que hace es como sacar un informe en la página siguiente, en la otra hojita del libro de Excel, No te y ahí escucho. pues como... Espérate Entonces, ¿sí que me me escucha? perdió la pestaña. No, no te escuché bien. Que sí, que lo que yo hice con el Solver fue simplemente tener como una tablita de datos, pues que en mi caso, como mi situación era pequeña, los datos eran pequeños, y simplemente ponerle como las restricciones para que Solver me hiciera pues como, me diera como la solución, y eso me sacó una solución en la otra hojita del libro de Excel. Ah, bueno, pero ¿qué te iba a decir? Pero de todas formas, eh, así como con el chat GPT, uno no puede creerse todo lo que él nos arroja, porque las que no sabe se las inventa, ¿sí? Entonces lo Ujú. mismo puede ocurrir con el Solver, no porque el Solver se equivoque, sino que uno se puede equivocar en el planteamiento, ¿sí? Entonces, digamos que la clave del Solver es hacer un muy buen planteamiento del ejercicio. Entonces, aquí también yo les voy a proponer un ejercicio muy sencillo, porque pues lo importante es de que ustedes sepan que hay en la herramienta cuando se les presente la situación, pues ustedes ya saben, bueno, lo podemos resolver con el Solver, y, y hacen el planteamiento correcto, y lo pueden tranquilamente resolver, ya sea con más productos, con 5, con 10 productos, con más restricciones, etcétera. Bien, entonces, lo primero, pues yo, de acuerdo a lo que dice Gloria, creo que ya todos supieron ubicar el Solver, pero sin embargo voy a mencionar. Entonces, por acá, opciones, y aquí está complementos. Y aquí aparece el Solver, pues yo ya lo tengo asignado, pero aquí solamente es aplicar el Solver y ya. Luego cierran esta ventana, y en datos, aquí en la barra superior, dice datos, y aquí en la esquina superior derecha encuentran el Solver. Bien, ¿qué les tengo ya yo aquí preparado? Es dos productos A y B. El A me da una utilidad de 200 pesos por unidad, el B 350 pesos, y esto lo que me dice es que yo debo maximizar esa utilidad, o sea, 200 por las unidades de A más 350 por las unidades de B. Esta fórmula yo la planteo aquí, ¿sí? Mira, aquí está F9, que es el número, aquí es el resultado esperado. Voy a colocarlo aquí. Supongamos de que yo voy a producir una unidad de A y una unidad de B, me da 425. ¿Por qué? Porque la A, aquí tengo que cambiar acá, 225. ¿Por qué? Porque una unidad de A me da una utilidad de 200 y una unidad de B 225. Por lo tanto, cuando yo sumo, multiplico el número de unidades de A por la utilidad que me da cada unidad, más el número de unidades de B por la utilidad que me da cada unidad de B, me da 425, porque estoy asumiendo que estoy produciendo una unidad de cada uno.
¿sí? Y aquí está la fórmula. Entonces yo ya veo de que esta fórmula, esta función objetivo de maximizar Z está correcta, ¿sí? Ahora, los dos insumos con que cuento en mano de obra y materiales en kilogramos. Entonces, para producir A, necesito una unidad de mano de obra. Y para producir B, necesito 2 unidades de obra, pero cuento máximo con 80 unidades de mano de obra. Para producir en material, o sea, para producir A necesito 3 kilogramos de material y para producir B necesito 2 kilogramos de material y cuento máximo con 120 kilogramos de material. Entonces, en total, mire que aquí estoy una y una. Entonces, aquí por eso me dice 3 unidades. ¿Por qué? Porque estoy asumiendo que estoy produciendo una unidad de cada producto. Y aquí está la fórmula, ¿cierto? Entonces, 1 por el número de unidades de A, 2 por el número de unidades de B, aquí la tengo representada, la fórmula, entonces me da 3 unidades. Mire que aquí me da 5 porque estoy produciendo una unidad de A, una unidad de B. Entonces, 3 más 2 es 5, lo cual está representado aquí en esta ecuación. Bien, entonces, ¿de qué se trata? O sea, básicamente yo este número de unidades las amarré en la ecuación, aquí como aparece, con la restricción. Y las amarré con la función objetivo, o sea, aquí entre estos dos cuadros amarillos, que es donde me da el resultado. Y estas restricciones tienen que estar relacionadas en la formulación. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿aquí qué hago? Bueno, aquí ya lo tengo. Entonces, ¿cuál es la función objetivo? Aquí me dice establecer la función objetivo. Es la que aparece acá. Entonces, yo simplemente, vamos a borrarla. Cojo y la vinculo. ¿Sí? Cambiando las celdas de los valores, ¿sí? Entonces, yo cojo y vinculo estos dos valores, que son los que deben de estar cambiando. ¿Sí? Sometido a cada una de estas restricciones. Entonces voy a eliminar esta. Entonces, aquí, ¿qué hacemos? Voy a agregar una restricción. Entonces, agregar una restricción, entonces agrego esta. ¿Sí? Y esto debe ser menor que 80, que es lo de la mano de obra. ¿Sí? Voy a agregar la otra restricción, que es esta. Y esta es el menor que 120. ¿Sí? Es de suponer de que los valores que yo espero de A y de B sean mayores que 0, o mayores o iguales. Entonces yo le puedo agregar otra restricción, aunque hay veces viene por defecto, entonces no tengo que hacerlo. Entonces esto, aquí le cambio mayor o igual que 0. ¿Sí? Miren, aquí apareció la restricción y agrego otra que es aquí y le doy mayor o igual que 0. Listo, entonces aquí esto es método simple, es la resolución, el que le mostré gráficamente también es el método simple. Entonces le doy resolver
acepto la solución que me está dando y mira, aquí ya me da 20, debo producir 20 unidades de A, 30 unidades de B para tener una utilidad de 10.750. Entonces, la clave, como vieron, la mecánica para aplicar Solver es sencilla. Yo pienso que la clave está en una correcta formulación del Solver. ¿Listo, Gloria? Sí, profe, sí, muchas gracias, me queda muy claro. Ok, bueno, entonces voy a continuar con la presentación. Yuri, ¿cómo la ves? Yuri. Bien, Yuri. sí, señor. Sí, no, aquí estoy, profe. Bueno. Bien, sí, Bueno, señor. bien. Yo, pues, considero que lo que usted dice que es muy importante definir muy bien, yo pensaría las restricciones y de igual manera, digamos, para los diagramas de PER y el otro diagrama, el de grafos, es importante definir, o sea, las actividades predecesoras, porque pues a mí me pasó que hice muchas veces la tablita y varias veces las actividades predecesoras porque resulta que con una mala clasificación que se hace de un predecesor, ya la ruta y toda la holgura, todo cambia en el proceso. Entonces quería como de pronto aportar esto a mis compañeros, que es muy importante estar seguro de la definición de las rutas y de las actividades que preceden a la otra, porque si no, pues a mí la verdad la hice varias veces porque yo decía, no, esto no me está quedando bien, pero era por de pronto la mala asignación de las actividades. Sí, y también, Gloria, cuando, por ejemplo, cuando dos actividades convergen a un mismo nodo, ¿sí? Entonces, esas dos actividades son predecesoras de ese nodo al cual llega, ¿sí? Y eso hay que tenerlo claro. Bien. Y vamos con la situación de los inventarios. Pues la gestión de inventarios, miren que está conectado con la estrategia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque muchas veces la política o la estrategia es tener el menor monto de dinero inmovilizado en inventarios. ¿Sí? Ya sea de materia prima, productos en proceso o producto terminado. ¿Sí? E igual, puedes hacer la correcta clasificación de inventarios estrictamente por el pronóstico de la demanda y de acuerdo con la política de inventarios, que ese es un elemento estratégico clave. ¿Sí? Entonces, aquí hay un elemento, por ejemplo, que surgió de la Toyota en Just in Time, o sea, justo a tiempo, que prácticamente es una política de inventario cero, donde no tienen que preocuparse por gestión, administrar inventarios. ¿Por qué? Porque tienen alianzas estratégicas con sus proveedores. Entonces, si dicen, bueno, para el día 15 de abril, la planta tal debe tener listos tantos vehículos ensamblados. Entonces el fabricante de llantas, con quien ya tiene una comunicación prácticamente que automática, sabe de que para esa fecha o antes de esa fecha tiene que entregarle las llantas para ese número de vehículos ensamblados, pero la empresa no tiene que preocuparse por manejar inventarios, porque eso requiere de llantas. Imagínense los volúmenes importantes que tiene eso. Tendría que tener unas bodegas gigantescas. El costo de esos inventarios para estar pendiente de cuidarlos, de que hay tanto de tanto, tanto de tanto. Entonces, el just in time o justo a tiempo es una buena medida, que incluso yo me atrevería a decir que es la ideal. Sin embargo, hay veces que eso no es posible, ¿sí? Entonces viene otro modelo que es la cantidad
cantidad económica de pedido, ¿sí? O la cantidad óptima de pedido, donde podemos ver en esta línea, mire, que es el costo de no tener inventarios por la pérdida de ventas. Entonces, muchas veces usted llega a una parte y pide un producto. Ah, sí lo vendemos, pero no, se nos acabó hoy o ayer, no, ya viene el pedido, pero se perdió la venta. Entonces, ese es un costo de no tener inventarios. Y también viene el costo de tener inventarios, ¿sí? Entonces, mire que cuando los inventarios van bajando, se va presentando, va aumentando el costo de no tenerlos. Cuando se tienen y va aumentando, va aumentando también el costo de tenerlos. ¿Qué quiere decir eso? Que primero que todo, tener altos inventarios es tener un capital inmovilizado en inventario. Está expuesto a muchos riesgos, deterioro, obsolescencia, pérdida de inventarios, etcétera. Entonces, básicamente, ¿cuál es la cantidad óptima? Es cuando se cruza el costo de tener con el costo de no tener, y este punto es el otro. Entonces, hay muchas fórmulas para tener estos inventarios. Y básicamente eso lo podemos mirar a ver si no lo tengo acá. Bien, pero básicamente es eso. Pero hay una cantidad de modelos, de fórmulas para tener estos inventarios. Pero me parece muy práctico el modelo ABC de inventarios que ustedes han venido trabajando y que básicamente se puede hacer un Pareto con estos inventarios, donde básicamente, pues, Pareto dice que básicamente el 20%, por ejemplo, hace una relación 20-80, que por ejemplo el 80% de las ventas las realiza el 20% de los vendedores. Sí, o sea, serían los vendedores élite. Que el 80% de las fallas obedecen al 20% de las causas. Entonces, si usted se concentra en ese 20% de las causas, se está resolviendo el 80% de las fallas. Y entonces, igual con los inventarios, que dice que básicamente el 20% de los productos corresponden al 80% del costo total de los inventarios. Entonces, y allí pues vendría ya, ese 20% vendría a ser la primera categoría A de inventarios. Y ya el resto, ese 80% ya de productos, lo pueden distribuir simétricamente en inventarios B, en categoría B y C de inventarios. Entonces, es muy importante que, así como yo les digo, que antes de dibujar la ruta crítica, tengan la tablita de actividades con sus correspondientes actividades precedentes y con los tiempos que dura cada actividad. Aquí también es muy importante tener en cuenta una tabla con el artículo, número de unidades, precio de la unidad, ¿sí? Multiplican el número de unidades de existencia por el precio unitario, valores totales, y hacen la clasificación por valores totales de superior a menor, y ahí ya pueden establecer
con relación al total, cuál es el 20% en cuanto a dinero. Bien. Bien, Edward, no te he escuchado hoy. Edward, ¿cómo vas? Edward, se me fue. Bien. Creo que Edward no se le escucha porque tiene el micrófono abierto, pero no se le escucha. Bueno, bueno. ¿Ale está escribiendo por el chat? No. Bueno, parece que no se le escucha. Bien, gracias. Continuemos. Bueno, esto era lo que les hablaba del Pareto, ¿sí? Entonces, básicamente, ¿a qué le tiene que poner atención la empresa? Es a definir cuál es ese 20% que vale el 80%, ¿sí? O sea, concentrar su atención en eso. O sea, por ejemplo, si hablamos de la Toyota, bueno, ya dijimos que la Toyota con el Just in Time maneja inventario cero, pero hablemos de un ingenio. Disculpen que tome ese ejemplo de la región tan recurrentemente, pero un ingenio, supongamos que tiene llantas para tractomulas, para todos esos carros grandes que transportan caña, pues, y que eso sea uno de los costosos, tiene que ponerle cuidado a esas llantas y no desgastarse poniéndole cuidado a unos tornillos. Básicamente sería como el ejercicio, ¿sí? Bien, mira que aquí, por ejemplo, en esta gráfica podemos observar cómo han clasificado las categorías A, B, C. Mira que 100% es la categoría A y hasta el 50% es la categoría B, ¿sí? O sea, la C viene siendo el 50% de los demás artículos, ¿sí? Cuando están clasificados en su valor total. Y la gestión de la cadena de suministro, digamos que debe estar centrada es en el cliente, ¿sí? ¿Por qué? Porque vamos a ver también más adelante modelos de transporte, pero lo que es el inventario también está muy relacionado con el cliente. ¿Por qué? Pues, acuérdense del ejemplo que les decía ahora, de no tener un producto es perder la venta. Y no se puede ocurrir que no solamente se trate de perder la venta de ese producto, sino de los productos que acompañan ese producto. Sí, o sea, puede perder la venta de varios productos y también puede perder el cliente. ¿Sí? Puede perder la imagen reputacional porque no, yo allá no voy porque casi nunca encuentra lo que uno está buscando. ¿Sí? Entonces es muy importante y esto va relacionado directamente con los servicios postventa, con la planificación de la demanda, ¿sí? Con el aprovisionamiento y gestión. O sea, todo está interrelacionado, digamos, de una manera estratégica y tenemos que tener también software de apoyo como el CRM, el ERP, hacer data análisis con inteligencia artificial, que hoy en día hay unos software, no hoy en día, ya hace rato los hay, por ejemplo, Python, está el Power BI, que nos permite hacer cantidad de cosas para tener una gestión más técnica y tomar decisiones muy bien informadas, no solamente por la intuición. Y finalmente el 6 Sigma, que es definir el problema,
medir la condición actual, hacer el análisis, tomar la decisión, implementarla y hacer el control. Y retomamos con el tema de los 5 ceros, o sea, en todo lo que hagamos, ya sea en operaciones, producción, incluso en nuestras actividades diarias, ya sean académicas o personales, 0 defectos, 0 averías, 0 stop, 0 plazos y 0 papel. Entonces, les agradezco mucho. Quedo atento a sus recomendaciones. Edward volvió a entrar con otro usuario. Edward, ¿ya escuchas? Hola, profe, compañeros. Sí, buenos días. ¿Me Tío, ¿cómo escuchan? vas, Edward? Te veo muy activo en tu grupo. ¿Cómo vas? Muy bien, profe. Bueno, ahorita estoy en cuestiones laborales, pero sí, estuve en toda la web. Muchas gracias. Yo creo que fue claro. Queda el reto ahí de ajustar el trabajo. Sí, Estamos yo ahí en creo que construcción de con trabajo. de pronto aquí en esta web conferencia encontraron algunos tips para ajustar sus trabajos, ¿de acuerdo? Sí, señor. El tema de las herramientas y demás, no sé si en algún momento también sería posible o nos recomienda alguna página donde nos podamos apoyar también con algunas herramientas que hoy vimos. Sí, básicamente son o sea, yo les he propuesto algunas herramientas de software, sino que no por ejemplo, el Solver, ahí les planteé un modelo de un ejercicio, pero tiene muchas más aplicaciones, de buscar muchas más aplicaciones, pero estas herramientas están un tanto dispersas. Y lo otro es que en la tercera unidad también van a contar con otras herramientas que van a ser, pero muy prácticas y que ayudan mucho a estos procesos de producción y de operaciones. ¿Sí? Entonces, de todas formas, si ustedes encuentran herramientas, ojalá que sean gratuitas, que podamos utilizar, yo les agradecería mucho que me las compartieran para yo hacerlas conocer de todos los grupos. ¿Tú? Yuri, ¿tienes algo más que agregar? No, señor. Ya estaba revisando el foro y usted me dio una orientación sobre hacer una aclaración en el tema, en el ejercicio de inventarios. Entonces, digamos que voy a profundizar un poquito más en ese ejercicio porque sí considero pues que me falta. Pero ya con lo que Oh, vimos ahorita ya me queda un poco más claro cómo debo de plantear el tema de inventarios. Muchas ok, gracias, Yuri. profe. Ay, Gloria de Megüe. Bueno, a Jessy no lo voy a molestar porque está en reunión. Entonces, muchas felicidades, fin de semana, y yo creo que ya estamos en buena ruta para concluir la tarea 3. Bueno, muchas gracias por su presencia. Felicidades. A usted, profe, Gracias, excelente fin de chao. semana.